Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. Para los que no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy les traigo la lista de los mejores libros de fantasía, o en otras palabras, mi top 10 de mis libros de fantasía favoritos y que ya deberían estar leyendo. Y es que ya tenía un buen rato que no me sentaba aquí a hablarles de libros de fantasía, lo cual es bastante irónico porque mucho del contenido que he hecho en este canal precisamente se enfoca en este género. De hecho, si ustedes están interesados en leer más libros de este género, pero ven tantas opciones que ya se abrumaron, les voy a dejar una lista de reproducción aquí en la i para que vayan y la chequen. Ahí les preparé una serie de recomendaciones de acuerdo al nivel de exposición que han tenido a este género. Y ya, para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, y que por cierto, esta lista en realidad no tiene un orden en concreto y se me olvidó quitar el libro de atrás, salvo los primeros 3 títulos. Para mí esa sí es la Santísima Trinidad a la que le rezo y me encomiendo. De ahí afuera todos los quiero por igual. Y la primera serie de esta lista es The Realm of the Elderlings de Robin Hobb. Si ustedes ya llevan un tiempo en este canal, espero si se hayan visto venir esta recomendación en particular. Y es que uno de mis más grandes motores para animarme a abrir el canal era que necesitaba hablar más de esta serie con más personas para que más gente la conociera, porque desgraciadamente no es tan popular en habla hispana. Lo que para mí es un completo misterio, porque considero que esta serie de libros tiene todo para triunfar en esta vida. Y lo digo en serio, porque tiene 3 sistemas de magia, tiene dragones, tiene lobos, romance, aventuras, guerras, intrigas políticas, piratas, representación, etc. Pero si se quiere ver de alguna manera, esta es una serie de series, porque de los 17 libros que la componen están divididos en trilogías o tetralogías, que por una parte vamos a tener como protagonista a Fitzchivalry Farsir, otra espía hidalgo batídico, mientras él, desde que es un niño hasta su edad adulta, va a tener que lidiar con todas las maquinaciones políticas del reino de los 6 ducados. Y por otra parte tenemos a la familia Vestri, que son mercaderes provenientes del Mitonar, pero cuya influencia se va a extender hasta Kelsingra. Estas dos líneas se van a entrelazar gracias a un suceso muy particular, que es el resurgimiento de los dragones. Lo que sí considero que deben de tener en cuenta antes de adentrarse a esta serie, y de hecho esto también se los mencioné en la guía de lectura, que si ustedes las quieren ver se los voy a dejar aquí en la i también para que vayan y la chequen, es que la trama se va a desarrollar en gran medida al arco de desarrollo de cada uno de sus personajes. Entonces sí, esta serie los va a hacer sentir y sentir en lo profundo, porque también mucho de ese crecimiento viene a través de la superación de diversos traumas. Entonces considero que si ustedes son sensibles a estos temas, tal vez deberían de tomar estos libros con calma, pero créanme cuando les digo que en realidad Robin Hobb se acerca a estos temas de la manera más respetuosa posible. Ya en segundo lugar está una lectura bastante reciente y que en lo personal jamás creí que este autor se iba a colar en mi lista de libros favoritos, pero estoy hablando del Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Este es el primer libro en la saga del Archivo de las Tormentas, que si no mal sé, se tiene planeado que esté conformada por alrededor de 10 volúmenes. Y solamente para informarles, tan solo este primer libro lo conforman 1007 páginas. Pero primero que nada sí tengo que admitir que en realidad mis expectativas antes de leer este libro estaban muy bajas, casi por el nivel del suelo e incluso subterráneas, tanto que para encontrarlas tenía que tomar una pala y cavar, porque en serio estaban en un nivel tan profundo como la estación refinería del metro de la Ciudad de México. Eso sí tengo que ser bastante sincera, y es que estas bajas expectativas se debieron a que leí la trilogía de Nacidos de la Bruma, también de este mismo autor, y tengo que decir para mí que fue una decepción tremenda. En realidad considero que esa trilogía está muy inflada por el hype. Y si quieren saber estas razones en específico, les voy a dejar el book tag de las contradicciones en la cajita de la descripción para que vayan y lo chequen, porque ahí sí me desahogué bastante. Eso sí, ninguna de las quejas que expresé en ese video que les menciono las tiene El Camino de los Reyes, para empezar por el excelente manejo de los personajes femeninos. Shallan, Navani y Jasna Collin en realidad son unas diosas imparables. Además de que tuve la percepción de que el mundo de Roshar, a pesar de que es muy diferente a nuestra realidad, sí lo sentí casi tangible por el nivel de detalle que este autor le metió. Pero en lo personal creo que lo que se ganó mi corazón fueron sus 3 protagonistas, que son Kaladin, un antiguo soldado que ahora es esclavo, Shallan, que es una chica aristócrata que va a tener que tomar una serie de decisiones con tal de que su familia no lo pierda todo, y uno de mis favoritos,
como Dálida, que es hermano del antiguo rey, tío del presente, pero también uno de los altos príncipes de Alethkar. Aquí bien a bien no les puedo decir exactamente de qué trata este primer libro, solamente quiero que sean muy conscientes de que este en realidad es un prólogo de 1000 páginas. Pero algo que sí tengo que aplaudirle al autor, y que de hecho es una crítica bastante común hacia su trabajo, es la prosa. A pesar de que es muy sencilla y nada fuera de este mundo, sí creo que para esta serie en particular esa es su mayor ventaja, porque te va a dar tanta información que un lenguaje sencillo y accesible va a ser la mejor opción para que cualquier lector pueda entenderla y asimilarla de la manera correcta. Y ya en el tercer puesto está la trilogía de Daevabad, escrita por Shannon Chakraborty. Siendo sincera, con esta trilogía tuve un inicio bastante curioso, y es que muy al principio de The City of Brass, que de hecho este mismo año va a estar traducido al español gracias al sello de Umbriel, yo temí que las expectativas que tenía acerca de esta novela no se iban a cumplir, porque en un principio sentía que la historia era bastante juvenil. Y no porque tenga algún sesgo hacia la literatura juvenil, sino porque esta se ha catalogado y se ha vendido como literatura adulta. Entonces yo sentía que el manejo de los temas que debía de tener no era el apropiado para una trilogía de fantasía adulta. Sin embargo, llegué justo a la mitad y mi perspectiva cambió por completo, porque la manera tan maravillosa y viva en la que Shannon Chakraborty acerca al lector a la cultura árabe e incluso a la religión islámica es inigualable. Y considero que, al igual que con El Camino de los Reyes, una de sus más grandes fortalezas es la construcción de mundo, porque en serio siento que leer esta historia en algún momento se vuelve una experiencia casi multisensorial, porque en realidad esta autora lo describe todo, pero no de una manera absurda o tediosa, sino que más bien lo describe para que el lector tenga una imagen más completa de la escena. Y esto lo digo porque en realidad los palacios, las fuentes, la gastronomía, las joyas, la vestimenta se siente casi real, hasta tal punto que al momento de volver a cerrar el libro la realidad es bastante decepcionante. Pero en mi opinión, otro aspecto que hace a esta trilogía excepcional y única son sus personajes, y esto lo digo porque Nagri, Dara, Ali y Muzadir y compañía navegan en un mundo altamente político de la manera más inteligente posible. Cualquiera de ellos está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer con tal de proteger a los suyos y sus ideales. Eso sí, también si a ustedes les gusta el romance, yo creo que esta trilogía les va a gustar y bastante, porque tiene una subtrama de romance bastante importante y que en mi opinión se desarrolla a la par que la trama principal. Y ya en el puesto número 4, y en realidad en esta serie no me podía faltar, 6 de Cuervos de Leigh Bardugo. Actualmente me atrevería a decir que el Grishaverse es una de las series de fantasía juvenil más populares en estos últimos años. Para mí está en una especie de claroscuro. Hay libros que he disfrutado mucho y hay otros que la verdad tengo que admitir trastabillan bastante en el camino. Pero para mi fortuna, 6 de Cuervos es la excepción a esta regla. Y en serio se los digo con el corazón en la mano. La he leído alrededor de 3 veces y no le he podido encontrar un punto negativo. Para mí es perfecta, de principio a fin. Y cada vez que la vuelvo a leer, le encuentro nuevos detalles que afirman mi flechazo con esta duología. Y es que para empezar, uno de sus más grandes aciertos es el tono de la historia. Porque a diferencia de otros libros dentro del Grishaverse de Leigh Bardugo, estas dos novelas relatan una historia un tanto más oscura y madura a sus predecesoras, y esto todavía tiene mucho más congruencia teniendo en cuenta los personajes, porque en serio estos 6 misfits han visto la parte más vil y cruel del ser humano. Y aquí podría sentarme horas a hablar sobre cómo me gustó la ambientación y el sistema de magia, y cómo esta serie de novelas se unen a la trilogía antecesora que es Sombra y Hueso. Pero en realidad considero que la joya de la corona de estas dos novelas son sus personajes. Porque si bien las novelas arrancan bajo la promesa de una especie de misión imposible para adentrarse en una prisión de alta seguridad que es la Corte de Hielo en el país de Fierda, esta historia es para verlos desarrollarse, superando paradigmas y prejuicios. Para mí mi favorito es y siempre será Matthias, muy seguido de cerca por Nina y Cass, porque en serio creo que de todos los arcos del personaje, el de él es el que resplandece con luz propia. En la serie de Netflix está interpretado por Callahan Skogman, y déjenme decirles que este actor se la ha volado totalmente, y no lo digo por una visión imparcial o porque tenga un crush inmenso
gracioso con este muchacho, pero creo que en realidad él supo entender la esencia de Masayas. Y ya pasando al quinto puesto está Atelier of Witch Hat de Kamome Shirahama. Esta es la única serie de mangas que voy a poner en este top. Hasta la fecha está conformada por alrededor de 11 volúmenes, pero de esta serie ya les he hablado en múltiples ocasiones porque en serio la amo con cada fibra de mi ser. Pero en mi opinión, lo que hace única a esta serie es la esencia de su protagonista, Coco. Ella es una niña aguerrida, valiente y vivaz que falla una y mil veces, pero nunca se da por vencida con tal de alcanzar su meta, que es volverse una muy buena hechicera, pero sobre todo devolverle la vida a su mamá, porque prácticamente ella al inicio de la historia la convierte en piedra sin querer. Y a lo mejor y en gran medida mucho del cariño que yo desarrollé a este personaje se debe especialmente al estado mental en el que la leí, que es la depresión, porque personajes de este tipo son realmente inspiradores. Pero sería muy cruel de mi parte no decir que en realidad todos los personajes de esta serie se la vuelan, y en cada uno de ellos hay luz y oscuridad, hay una serie de claroscuros que en realidad los vuelven personajes tridimensionales. Y es que a lo largo de esta serie estos personajes van a pasar por una serie de retos que les van a mostrar momentos muy difíciles, pero también momentos de mucha alegría, a pesar de que el mundo se esté cayendo a pedazos. Y ese para mí es el mayor encanto de Atelier of Witch Hat, que reflejan en sí lo que es la vida. Y pasando al sexto puesto está Dos princesas sin miedo de Gail Carson Levy. Curiosamente, y a pesar de que este es uno de mis libros favoritos desde los 12, creo que nunca les he hablado de él en el canal, y si acaso nada más salió en el Bookshelf Tour, pero nada más. Este es un libro de fantasía autoconclusivo, es middle grade y comparte autora con Él está encantada. Y es que en esta historia tenemos como protagonistas a las dos princesas de Bamarre. La mayor es Meryl, ella es valiente, aventurera y no hace más que pensar en el día en el que ella pueda vivir una gran aventura. Y la otra es la princesa Adi, ella es la menor, es más introvertida y lo único que quiere de la vida es una existencia apacible y tranquila. Pero por azares del destino la vida los va a llevar por caminos muy diferentes a los que ellas deseaban. Todo esto para poder descubrir lo poderoso que puede llegar a ser el amor entre hermanas. Y sí, yo sé que para algunos esto puede sonar bastante cliché, pero créanme que no lo es. Y aquí hay que aclarar que este es un libro para las infancias y como tal esta joya es tremenda. Seguramente no es el libro más épico que he leído, no tiene un sistema de magia de 5000 reglas, pero la magia de este libro es en sí el desarrollo de sus protagonistas. Incluso yo llegué a pensar que mi favoritismo hacia este libro se debía al mero factor de la nostalgia, pero para mi fortuna me animé a leer este libro 12 años después de la primera vez que lo leí, es decir, cuando cumplí 24. Y en realidad esa relectura me ayudó a disipar varias de mis dudas. De hecho, creo que me gustó un poco más que la primera vez que lo leí. Y ya pasando al poderoso puesto número 7 está El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Ya en un video yo les mencioné que si a ustedes les gusta leer este género, tienen que tener en cuenta que todos los caminos van a llevarles a Tolkien. Y que si no tienen planeado leer El Señor de los Anillos, por favor reconsidérenlo. En lo personal yo me acerqué por primera vez al mundo de Legendarium en el 2001, que fue cuando empezaron a salir las películas. Y desde la primera vez que vi La Comunidad del Anillo quedé totalmente fascinada. Me cambió la vida de principio a fin. Pero llegó el 2004 y una feria de libro a mi escuela y tuve la sensación de que ya estaba lista para por fin acercarme a los libros en los que se basaban las películas que tanto amaba. Y mi sorpresa fue que no. La primera vez que intenté leer La Comunidad del Anillo me pareció bastante aburrida y que incluso en mi cabeza no podía lidiar con el hecho de que en realidad tanto el libro como la película contaban la misma historia. Me abrumé muchísimo y también me decepcioné por no poder lograrlo, pero aquí llegó al rescate una de las mamás de mis amigas de la primaria, que ella fue la que me dijo cómo leer a Tolkien. Esa misma manera fue la que yo seguí, la que a mí me funcionó y la que yo les compartí en el video de cómo leer a Tolkien, que si ustedes no lo han visto y que es uno de mis primeros videos, te los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. Pero aquí sí tengo que reconocer que tal vez estos libros no sean para todos, porque en parte a veces llegan a ser bastante aburridos y lentos. Y si a eso le sumamos que en realidad el estilo de Tolkien tampoco es tan amigable, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si ustedes son capaces de superar esta barrera, se van a dar cuenta que incluso los meses que se tarden leyendo cada uno de estos libros, así sea 1, 2 o 3, van a valer muchísimo la pena. Porque al menos para mí, conocer la Tierra Media, sus razas, sus leyendas, sus conflictos políticos y bélicos, sus reinos y sus personajes, entre los que para mí mis favoritos son Faramir y Éowyn, ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Ya pasando al siguiente punto, también tengo una lectura bastante reciente. Esta desgraciadamente
No la tengo en físico, pero la escuché en un audiolibro en la plataforma de Storytel y estoy hablando de Dioses de Jade y Sombra de Silvia Moreno García. A lo mejor es un tanto usado poner a este libro, que en esencia lo terminé yo creo que hace unos 15 días, en la lista de mis libros favoritos de fantasía, pero en realidad no creo que mis sentimientos cambien en algunas semanas, meses o incluso años. En lo personal yo me acerqué con cierta cautela hacia este libro porque yo sé que el estilo de Silvia Moreno García no le gusta a mucha gente. Yo sé que es un hit o un miss, o la amas o la odias. Y afortunadamente para mí resultó en un amor profundo e incondicional. Encontré el estilo de esa autora bastante bello y particular. Y en lo personal considero que Dioses de Jade y Sombra acertó en todo lo que el murmullo de las abejas erró. Partiendo por el hecho de que ambas novelas están desarrollándose en un México post-revolucionario, pero a diferencia del murmullo de las abejas, Dioses de Jade y Sombra es muy enfática en señalar el racismo, el clasismo y que gracias a Dios no pone a la Revolución Mexicana como el más grande enemigo. Y muy a grandes rasgos tampoco puedo decir que esta ha sido la obra de fantasía más compleja que he leído, porque la verdad es que no. De hecho es bastante encantadora. En realidad se lee como si fuera un cuento de hadas, pero situado en el siglo XX y en México. Pero creo que en esta obra hay puntos muy memorables, entre los que destacan Casiopea, la protagonista, y Martín, su primo y figura antagonista. Sobre todo porque es muy fácil ver por qué estas dos figuras chocan tanto, porque en realidad son totalmente opuestos. Pero lo más triste de esta relación es que muy probablemente, y cambiando el contexto de sus circunstancias, tal vez su relación pudo haberse desarrollado de una manera diferente. Pero sin duda para mí la joya de la corona se la robó Juncame. Él es uno de los dioses del inframundo maya y en verdad créanme cuando les digo que no hay algo más bello que ver a un dios de la muerte intentando entender la vida. Y aquí sinceramente sí tengo que decir que tal vez su final no me haya terminado de gustar, y no porque sea un mal final, al contrario, considero que este era el final que debía de tener la historia, hacia el que estos dos protagonistas caminaron desde un principio. A mí en lo personal me habría gustado más un final de cuento de hadas, mucho más feliz del que obtuvimos, pero sí estoy muy consciente de eso que les acabo de mencionar. Era el final que la historia necesitaba. Otra cosa antes de pasar a la siguiente recomendación es que este libro no está para enseñarles sobre mitología maya. Tal vez tome algunas de sus características, pero hasta ahí, no más. Y de hecho, si ustedes en verdad quieren acercarse a este tema, yo les recomendaría se acercaran al Popol Vuh, como la misma autora lo menciona al final del libro. Y pasando al penúltimo puesto y teniendo a otro talento nacional, está La Nación de las Bestias de Mariana Palova. Esta es una serie de fantasía urbana, si no tengo mal entendido, y que principalmente la leí porque 313 la ha recomendado muchísimo en su canal. Si ustedes no conocen el canal de 313, se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. Y en un principio yo no terminaba de animarme, a pesar de que la portada es una de las más bonitas que he visto. Pero todo esto cambió cuando vi que el audiolibro de El Señor del Sábado, el primer libro en La Nación de las Bestias, estaba disponible en Storytel. Y en un principio yo llegué a pensar que ese primer volumen iba a ser un libro más del montón, sobre todo porque muy al inicio es un libro bastante lento y con nada fuera de lo normal. Sin embargo, en muy pocos capítulos Mariana Palova se las ingenia para dotar a su serie de identidad propia, y cuando lo hace en verdad engancha. Y en lo personal considero que eso se debe a varios factores. Por una parte está la ambientación, que es bastante mística y oscura. Por otra están los personajes, que están muy bien definidos y que se ve que en realidad cada uno de ellos tiene una función que cumplir en el engranaje de esta historia, y que además se ve que ninguno está de relleno, todos reclaman su propio espacio y su propia voz. Pero en lo personal considero que su mayor punto positivo es el estilo de la narración. Es bastante bello y poético, porque incluso en las escenas más grotescas y perturbadoras, esta autora se las ingenia para describirlas de la manera más estética posible. Además de que esta historia tiene unas reflexiones muy bonitas acerca de lo que es la familia, el amor, que también si ustedes han pasado por situaciones difíciles en cuanto a la salud mental, yo creo que estos 3 libros que hasta ahorita forman La Nación de las Bestias sí van a ser un bálsamo para su alma. Y volviendo al tema de la narración, sin duda creo que los capítulos que más me encantan son los que están narrados a través de la segunda persona. Y me sorprende mucho porque en una de sus stories la autora dijo que esta es la perspectiva que más se le dificulta, pero sinceramente ni se nota. Y llegando al 10º y último puesto está una serie consentida de este canal, al menos para mí, y estoy hablando de La Paz Espejos de Cristel Davos. Con esta serie en particular yo creo que si ustedes son
muy fans de El Castillo Vagabundo, pero de la adaptación del estudio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, es muy probable que esta serie les guste y les guste bastante. Y pareciera que se ha convertido en mi misión de vida recomendar esta serie a cualquier persona habitante de este planeta Tierra. Y la verdad es que no me pesa porque la amo demasiado, pero tengo que admitir que no siempre fue así. La primera vez que leí Los Novios del Invierno, que es el primer libro, tuve ciertas dificultades para pasar de él. A veces lo encontraba demasiado aburrido e introductorio, y eso que además no estaba en el estado mental necesario para leer una serie de este tipo con tantos personajes y tantas intrigas políticas, porque eso sí, tengo que decirles que ningún personaje de esta serie está a salvo. Sin embargo, el final de Los Novios del Invierno fue tan bueno que sin duda me adentré a Los Desaparecidos de Clef de Lune, que es el segundo libro, y ese fue el libro que para mí cambió la perspectiva por completo. Y es que la manera en la que me encariñé con sus protagonistas, Ophelia y Thorn, fue bastante fluida, orgánica y casi imperceptible. Y esto, en mi opinión, se debe a que la autora en verdad se toma su tiempo para presentar a cada uno de sus personajes, sobre todo a Thorn, que es una figura bastante fría y distante, pero que de hecho todas sus acciones, tanto de los principales como de los personajes secundarios, tienen bastante congruencias con sus personalidades, pero sobre todo con su propósito en la historia. Pero en lo personal considero que esta serie tiene tres fortalezas. La primera de ellas es su ambientación steampunk. Y es bastante curioso que esta funcione tan bien, porque en realidad la magia, los espíritus familiares y el mundo hecho añicos flotando alrededor de un núcleo incandescente y que se organiza a través de arcas tiene bastante sentido. La segunda es su romance slow burn. Ahora, yo en este punto yo pensaba que el primer libro casi no tenía tintes de romance, pero después de casi 3 lecturas tengo que decirles que estaba muy errada en el principio. A lo mejor son momentos muy sutiles y fugaces, pero en realidad sí se ve que al menos Thorn sí está muy enamorado desde el primer libro. Y la tercera es el misterio, que en buena parte se desarrolla a la par que la relación de Thorn y Ophelia, porque en realidad esta historia parte del hecho de que tanto Ophelia como Thorn emprenden una búsqueda imparable por conocer la verdadera identidad de Dios. Y bueno, pues así llegamos al final de este largo video. Espero les haya gustado. Espero que muchas de estas series o libros autoconclusivos se animen a leerlos. De igual manera, a mí me interesaría saber cuáles son sus libros de fantasía favoritos. Ya saben que yo estoy muy al pendiente de sus comentarios. También, si este video les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no olviden activar el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Eso ha sido todo por mi parte. Espero verlos muy pronto y hasta luego.